Michael Burry acaba de vender más de 70 millones de dólares de sus acciones en Estados Unidos. Ha estado vendiendo durante uno de los repuntes más fuertes de la historia del mercado bursátil estadounidense, lo que recuerda a muchos su comportamiento en el periodo previo a la crisis financiera. Este es uno de los pocos inversores que vio venir la crisis de 2008 y se benefició enormemente de ella. Su negocio le permitió ganar alrededor de 100 millones de dólares y ganar más de 700 millones de dólares para sus inversores cuando el mercado de valores se desplomó, alrededor del 60% en cuestión de meses. Recientemente, Burry ha vuelto a ser el centro de atención. Ha estado deshaciéndose de gran parte de sus tenencias de acciones estadounidenses, lo que indica una visión bastante pesimista sobre el mercado de valores estadounidense, y en su lugar agregó algunas operaciones muy interesantes a su cartera que veremos hoy. En primer lugar, es importante señalar que podemos seguir los movimientos de la cartera de Burry en función de sus presentaciones obligatorias 13F. Estas presentaciones no son actualizaciones en tiempo real, sino que reflejan datos del trimestre anterior. Es importante tener esto en cuenta, ya que la información contenida en estas presentaciones podría estar vencida y no se debe confiar en ella al 100%. Dicho esto, todavía dan una idea bastante clara de la estrategia de Burry. Está reduciendo significativamente su exposición a las acciones estadounidenses al tiempo que aumenta el tamaño de sus posiciones en el mercado chino. En las dos últimas presentaciones, vendió por completo 14 acciones estadounidenses diferentes, una medida que representó más de 70 millones de dólares. A principios del 2024 también se había deshecho de todos sus puestos en las principales empresas tecnológicas estadounidenses como Amazon y Alphabet. Hasta ahora no parece que haya sido una gran decisión, ya que estas dos empresas han sido algunas de las acciones estadounidenses con mejor desempeño en 2024. Entonces, ¿por qué Michael Burry se está retirando agresivamente de empresas con un desempeño tan fuerte hoy? Bueno, Burry no tiene miedo de ir en contra de la multitud y dejar dinero sobre la mesa cuando cree que las cosas se están poniendo demasiado arriesgadas. Precisamente por eso tantos inversores lo siguen. Y ahora mismo, las valoraciones de las empresas estadounidenses han aumentado a niveles preocupantes. Tomemos como ejemplo este gráfico de la relación PE del S&P 500. Nos muestra lo caro que está el mercado de valores estadounidense en un momento dado. La última vez que el S&P 500 estuvo tan caro fue a finales de los 90. En retrospectiva, sabemos que ese periodo fue el pico de la burbuja de Internet, y cuando la burbuja estalló a principios de la década del 2000, los inversores que habían invertido mucho en esas acciones sobrevaluadas sufrieron pérdidas dolorosas. La única otra vez que fue tan caro fue brevemente en 2021 después de la pandemia, cuando se distribuyeron rondas masivas de estímulo y las tasas de interés estaban cerca del 0%. Así que bueno, Michael Burry puede estar viendo esto como una mala relación riesgo-recompensa, o en otras palabras, cree que las acciones estadounidenses pueden tener un potencial de subida limitado a partir de ahora, pero un gran riesgo potencial de caída. Pero no son solo las altas valoraciones lo que preocupa el mercado de valores estadounidense actual. También existe algo llamado alta concentración. Esto sucede cuando un pequeño número de empresas domina un índice. Y hoy, el 25% del S&P 500, el principal índice del mercado estadounidense, está compuesto por 4 empresas. Y estas son Amazon, Microsoft, Nvidia y Apple. Básicamente, una gran parte del desempeño del S&P 500 está impulsado por un puñado de acciones muy caras. No es la configuración más tranquilizadora. La alta concentración del mercado es como una mesa con solo una o dos patas sosteniéndola. Mientras esas piernas se mantengan fuertes, la mesa se mantendrá en pie. Pero si se rompe una pata, toda la mesa puede derrumbarse. Una mesa bien equilibrada con muchas patas es mucho más estable, al igual que un mercado bien diversificado con muchas acciones sólidas es más estable. Y cuando analizamos la concentración del mercado a lo largo del tiempo, vemos que estamos en uno de los niveles más severos de los últimos 30 años. Este nivel de concentración es significativamente mayor que el que vimos durante el pico de la burbuja de las .com en el 2000. En aquel entonces, un puñado de nombres como Cisco, GE, Intel, Exxon, Oracle e IBM constituyen una porción significativa de la capitalización de mercado del S&P 500. Unas pocas acciones grandes y caras constituyen una gran parte del índice. Hoy tenemos el mismo fenómeno, pero en mayor medida. Pero es importante recordar que la concentración del mercado o incluso las valoraciones no son señales eficientes de sincronización del mercado. Las acciones pueden permanecer sobrevaluadas durante un periodo prolongado y la concentración del mercado también puede permanecer en niveles elevados durante mucho tiempo. Es muy probable que Michael Burry lo sepa, pero aún así no quiere correr los riesgos asociados con estas condiciones del mercado. Pero la pregunta ahora es, ¿qué está comprando en su lugar? Bueno, en el tercer trimestre del 2024, Burry hizo un cambio sustancial hacia 3 importantes empresas tecnológicas chinas. Aumentó su participación en Alibaba en casi un 29%, elevando la valoración total de esa posición a 21 millones de dólares. Duplicó su apuesta por JD, aumentando sus participaciones a 20 millones de dólares, y aumentó significativamente su participación en Baidu, incrementándola en un 67% a alrededor de 13 millones de dólares. En total, estas 3 inversiones suman casi 55 millones de dólares, lo que representa un tercio de toda la cartera de Burry. Parte de la razón detrás del gran comercio de Burry con China probablemente radica en las bajas valoraciones chinas. La relación PE es una forma de medir qué tan caro es un índice o una acción. En este momento, la relación precio-beneficio de China se encuentra en uno de los niveles más bajos vistos desde 1996. A pesar de las valoraciones históricamente bajas, los inversores siguen siendo muy pesimistas respecto de las acciones chinas. Esto convierte a China en un comercio polarmente opuesto a la de la tecnología estadounidense.
Y bueno, hoy en día las acciones chinas tienen un riesgo de valoración bajo, pero una alta recompensa si las cosas cambian. Entonces, ¿qué podría potencialmente catalizar un cambio de rumbo en China? Bueno, para ponerlo en contexto, la economía de China ha estado luchando contra un crecimiento deficiente, un sector inmobiliario en problemas y una demanda de consumo débil. De hecho, la confianza del consumidor chino se encuentra en mínimos históricos desde los años 90. Si la gente no tiene confianza en la economía, es más probable que ahorre en lugar de gastar, lo que puede conducir a una disminución del crecimiento económico. Esto ha provocado que la bolsa china caiga más de un 60% entre 2021 y principios del 2024. Para combatir estos problemas, el gobierno chino anunció múltiples rondas de estímulo en 2024. Por ejemplo, en enero del 2024, el Banco Central de China redujo el requisito del coeficiente de reservas en un 0.6%, inyectando alrededor de 140 mil millones de dólares para apoyar la activación económica. Eso provocó este repunte a corto plazo en el mercado de valores chino aquí, pero finalmente devolvió la mayor parte de las ganancias. Luego, en septiembre del 2024, el Banco Central chino anunció recortes de las tasas de interés, una reducción de las tasas hipotecarias y un plan de apoyo al mercado de valores de alrededor de 110 mil millones de dólares. Estas medidas de estímulo dieron como resultado un aumento instantáneo del 50% en el mercado de valores chino. Más recientemente, en octubre del 2024, China anunció un paquete de 1.4 billones de dólares que se distribuirá a lo largo de los próximos 5 años y con la posibilidad de que haya aún más en el futuro. Algunos han llamado a este esfuerzo el estímulo bazooka debido a su enorme tamaño. Esto indica el compromiso del gobierno chino con el crecimiento económico a casi cualquier costo. Se espera que estas oleadas de estímulo tengan un impacto significativo en los consumidores chinos. Los datos muestran que se prevé que el ingreso disponible chino, que es básicamente el dinero que le queda a la gente después de pagar sus impuestos y gastos esenciales, crezca rápidamente en los próximos años. Después de estancarse durante los últimos 3 años, el ingreso disponible en China finalmente se recuperó en 2024 y ahora se espera que aumente un 50% en los próximos 5 años. Este aumento en el poder adquisitivo de los consumidores podría proporcionar un importante impulso a los ingresos de empresas como Alibaba, JD y Baidu, ya que estas medidas de estímulo eventualmente entrarán en vigor e impulsarán el crecimiento de las empresas tecnológicas más grandes de China. Si esto sucede, el beneficio potencial para estas empresas podría ser enorme. Sin embargo, el camino hacia la recuperación está lejos de estar garantizado y Burry parece ser muy consciente de los riesgos. De hecho, en el tercer trimestre del 2024 ha cubierto sus posiciones en el mercado chino con opciones de venta. Piensa en las opciones de venta como una especie de seguro contra las caídas a corto plazo de las acciones. Si las acciones chinas bajan, el valor de sus opciones de venta se apreciará. Básicamente, Burry se está asegurando contra las mismas acciones que está comprando. Para Alibaba, Burry compró opciones de venta que cubrían alrededor de 169 mil acciones, valoradas en alrededor de 18 millones de dólares. Para JD, cubrió toda su posición con opciones de venta de 500 mil acciones. Y para Baidu, compró opciones de venta sobre aproximadamente 83 mil acciones, valoradas en 8.8 millones de dólares. En conjunto, estas coberturas suman 43.6 millones de dólares. Entonces, ¿recuerdan el comercio de China por 55 millones de dólares de antes? Esto asegura casi el 80% de ese comercio. Sus nuevas opciones de venta sobre acciones chinas sugieren que tal vez se estaba inquietando por los riesgos a la baja a corto plazo contra los que quería protegerse sin necesariamente deshacerse de todas sus posiciones. Esta es una práctica común en Wall Street y a menudo una estrategia eficaz. Quizás Michael Burry ya se estaba preparando para que la presidencia de Trump supusiera un riesgo a corto plazo para las acciones chinas, dadas las disputas comerciales entre Estados Unidos y China. De hecho, las acciones chinas no han tenido un desempeño demasiado bueno desde la victoria de Trump aquí. Trump tiene una relación de confrontación con China en lo que respecta al comercio. Por lo tanto, es difícil decir si el impacto será a corto plazo, en cuyo caso la debilidad ya podría haber quedado atrás, o si tendrá efectos negativos duraderos en el mercado de valores chino. La estrategia de Burry parece ser un equilibrio entre convicción y cautela. Por un lado, parece creer que el mercado de valores estadounidense es demasiado caro y está demasiado concentrado en unos pocos grandes nombres. Por otro lado, ve un potencial significativo a largo plazo en las principales empresas tecnológicas de China debido al gran estímulo gubernamental y al potencial de una mayor demanda de los consumidores. Entonces, al cubrir su comercio con China con opciones de venta, ha protegido al menos una parte de sus activos en caso de que se equivoque y haya una mayor desaceleración en el mercado chino. Solo el tiempo dirá si la audaz medida de Burry dará sus frutos o si los riesgos superarán las recompensas. Gracias por vernos y suscríbete.